Buenas tardes, don David, muchas gracias y muchas gracias también a todas las personas que siguen en la transmisión en Ticavisión. Pues yo me siento bastante complacido con esta resolución que dictó el Tribunal de la Inspección Judicial, en la cual ordena el archivo de una causa que se seguía en mi contra, a raíz de unas manifestaciones que yo hice hacia el fiscal general Carlos Díaz Sánchez, indicándole que debía de ser valiente, que tenía que dar la cara y no mentir. Y la inspección, en virtud de estas manifestaciones, inició un proceso en mi contra por una falta que se llama falta de respeto ostensible a un superior, indicando eso concretamente, que había una falta de respeto. Se celebró un juicio, en ese juicio participó don Carlos Díaz, él aportó a sus testigos, y yo hice también pues mi descargo, mis conclusiones, y finalmente el Tribunal de la Inspección Judicial determina que no existió ninguna falta de respeto por mi parte hacia el fiscal general, y a raíz de eso pues se archiva la causa. Permanecen abiertas dos investigaciones disciplinarias más, una de ellas en donde ya fui condenado por parte del Tribunal de la Inspección Judicial. Sin embargo, yo presenté un recurso de apelación por haber participado en una marcha ciudadana en contra del fiscal general, encontrándome incapacitado por psiquiatría. Y en ese mismo periodo también, justamente por una entrevista que le brindé a usted, don David, a Ticavisión, en ese mismo periodo, esa aún no ha concluido. Vamos a ver qué resuelve pues también el Tribunal de la Inspección Judicial. En caso de que sea pues una condenatoria, yo también estaría presentando el respectivo recurso de apelación. Bien, don Esteban, algo que es parte de nosotros como Canal Ticavisión: el fiscal no respeta la libertad de expresión, y se lo dejamos bien claro. Fiscal, don Carlos Díaz, respete la libertad de expresión, porque somos ciudadanos y además los funcionarios públicos le deben explicación a la población, porque de la población, de los impuestos, salen los salarios de ustedes. Y vamos a lo siguiente, don Esteban. En este caso, ¿usted cree que esto es prácticamente, le da el hecho de que esto es persecución prácticamente del fiscal? Efectivamente, tal y como yo había denunciado ya el año pasado, el año 2025, inicios por parte del fiscal general, cuando yo me encontraba laborando en la institución como fiscal jefe de la unidad de cibercrimen, lamentablemente se dio una serie de persecución sistemática de carácter laboral en mi contra por el simple hecho de ser hermano del jefe del despacho del señor presidente de la República, Rodrigo Chávez. Y a raíz de esto es que inician esta serie de actos, los cuales yo decidí pues denunciar tanto en la vía correspondiente como de forma pública. No me quedé callado, apunté de hecho hacia las personas que estaban además también junto al fiscal general sirviendo para estos actos de persecución, y esto lleva justamente, creo yo, también a la apertura de esas causas por parte de la Inspección Judicial. Como señalo, dichosamente ya al menos la que era a mi criterio la más relevante fue archivada el día de ayer. Don Esteban, y por otra parte, ayer el fiscal don Carlos Díaz también se refirió al tema del presidente, y al final sale defendiendo la democracia y sale defendiendo todo el sistema de las leyes en nuestro país, algo que nos sorprende porque no ha fallado, no le ha dado información mucha al tema de Panamá, que el propio presidente panameño lo refirió, y otros casos importantes. ¿Cómo lo cataloga usted o cómo valora usted estas declaraciones que refirió el fiscal sobre el tema del presidente? Bueno, don David, y también al público que nos sigue, yo escuché de hecho esa pequeña entrevista, no ni siquiera una entrevista, de hecho una lectura de un discurso que hace el fiscal general, bastante lamentable, la verdad, con poses, tratando inclusive de parecer enojado ante manifestaciones que hizo el presidente, y tratando de defender, yo creo que algo que es indefendible, y es el evidente color y corte político que lamentablemente tiene la Fiscalía General desde que él asumió la jefatura de Fiscalía General, ya por espacio aproximado de casi 4 años, próximos a vencer ahora en octubre de este año, y en donde, como usted apuntaba, se ven grandes diferencias cuando hay investigaciones que inclusive son complejas y que deberían de avanzar de forma rápida. Sin embargo, esto no sucede así, y cada vez que existe cualquier noticia, inclusive por ridícula o risoria que sea,
vemos cómo la Fiscalía de forma rápida, porque éstas se dirigen en contra, por ejemplo, del presidente o de cualquier otro funcionario del Ejecutivo, lamentablemente le corre bastante, dirige toda su maquinaria, todo su músculo procesal para tratar de alguna forma de perjudicar, la verdad es esa, a estas personas. La conclusión a la que se llega cualquier persona con sentido común, y para eso tampoco se requiere ser un profesional en derecho, basta con leer las manifestaciones de la población en redes sociales, todas las personas llegan a la misma conclusión, y es que existe un evidente interés político, lamentablemente, por parte del fiscal general. Efectivamente, y le recordamos nuevamente a los funcionarios públicos, si usted no quiere que se les cuestione, entonces deje la carrera política. Y a propósito de carrera política, estimado don Esteban, usted he visto en algunos medios de que podría postularse como fiscal en una eventual oportunidad que haya después de las elecciones. Sí, en efecto, don David, como mencionaba anteriormente, el periodo por el cual se encuentra nombrado Carlos Díaz en Fiscalía General vence el próximo mes de octubre de este año. Él tiene aún todavía la posibilidad de reelegirse, y es una decisión que a final de cuentas la debe tomar Corte Plena, determinando si lo reelige o no. En caso de que él no se reelija, se abre entonces necesariamente el proceso, la convocatoria para el concurso de nombramiento de fiscal general, y yo me encuentro pues interesado entonces en poder participar en este proceso, con la intención de poder seguir sirviendo al país, conociendo yo a lo interno, además también los males que lamentablemente presenta actualmente el Ministerio Público, y además también con una perspectiva de mejora de la institución, enfocado principalmente pues primero en sus funcionarios, y además también en virtud de que si los funcionarios hacen un adecuado trabajo, se encuentran bien formados además, y el recurso humano se encuentra bien destinado, quienes se van a ver beneficiados con ello va a ser finalmente la población. Sí, y finalizo con esta pregunta, don Esteban, porque nuestros televidentes y oyentes de Noticias Ticavisión y Ticavisión Radio siempre dicen, un alto funcionario cuando tiene una relación en primer grado con una subalterna en cualquier parte del mundo renuncia. ¿Es un escándalo, sí o no? ¿En nuestro país sucedió? En nuestro país, y esto es bastante también de nuevo lamentable, don David, porque no solamente sucedió en una oportunidad, ya tenemos noticias de al menos 2 oportunidades en las que el fiscal general se ve involucrado de manera sentimental con alguna de sus subalternas. Y no solo ello, sino que según lo que se ha informado por otros medios de comunicación, pareciera ser además también de que ha existido algún tipo de beneficio a favor de estas funcionarias. Esto sería un escándalo en cualquier otra parte del mundo, no solamente se apartaría en caso de que el funcionario sea ético, lamentablemente acá no ocurre eso, sino que los superiores, las personas que eligen al fiscal general, en este caso los magistrados de Corte Plena, poco han hecho además también, y lo lógico hubiese sido que lo llamaran a cuentas o bien que le iniciaran un proceso para remoción del puesto como tal. Lamentablemente esto, como indico, no ha ocurrido así en nuestro país.